Hola a todos y todas, soy la profesora Javiera Sánchez y en este video hablaremos sobre herramientas de trigonometría. Esto porque durante esta semana vamos a trabajar con vectores y para poder operar y manipular los vectores es fundamental que manejemos ciertos conceptos básicos de trigonometría. Vamos a comenzar con un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo, uno de sus tres ángulos es un ángulo recto, es decir, que es de 90 grados. Vamos a llamar hipotenusa al lado del triángulo que está frente al ángulo recto. El cateto adyacente va a ser el ángulo que está a un costado del ángulo que sea que estemos estudiando, que puede ser este ángulo θ o podría ser el otro ángulo que nos queda. Si nos centramos en este ángulo que llamamos θ, el cateto adyacente sería el que está a un costado de él y que no es la hipotenusa. Y el cateto opuesto al ángulo θ es el lado que está frente al ángulo que estamos estudiando. Vamos a definir la función seno del ángulo θ para un triángulo rectángulo como la relación o la fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, el seno de θ es el cateto opuesto sobre o dividido por la hipotenusa. La función coseno va a ser ahora el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la función tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si usamos letras para representar la hipotenusa y los lados A y B, entonces podemos simplificar un poco las funciones seno, coseno y tangente con estas letras que aparecen aquí. Por otro lado, podemos notar que como esto es un triángulo rectángulo, también podemos usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto usaremos para los triángulos rectángulos entonces. Pero ¿qué pasa si tenemos un problema en que no tenemos un triángulo rectángulo? Por ejemplo, este triángulo que está aquí, que hemos puesto los lados con colores distintos para distinguirlo mejor. Si a este triángulo tiene lados A, B y C, usaremos el teorema del seno y el coseno. Ahora, si se fijan, el ángulo alfa es el ángulo que está frente al lado A, el ángulo beta es el ángulo que está frente al lado B y el ángulo gamma es el ángulo que está frente al lado C. Las ecuaciones que aparecen aquí corresponden al teorema del coseno. Si se fijan, si yo quiero encontrar el lado C, basta con sumar los cuadrados de los otros dos lados y restarle la multiplicación del doble de los dos lados A y B, en este caso, por el coseno de gamma, siendo gamma el ángulo que está frente al lado C. Podemos hacer la similitud con los lados A y B. Lo importante es que el ángulo que dejamos en este lado de la expresión sea el ángulo que está frente a este lado. Y recordar siempre que acá tenemos un signo negativo. Ese es el teorema del coseno. En el caso del teorema del seno, tenemos una proporción entre el seno del ángulo y el lado que está frente a ese. Entonces nos quedaría que el seno de alfa es a A, como el seno de beta es a B y como el seno de gamma es a C. Y ahí tenemos entonces estos dos teoremas que nos permiten resolver problemas o ejercicios con triángulos no rectángulos. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos esta figura, nos dan un trazo del lado que va de J a K, vale 50 metros, mide 50 metros, tenemos algunos ángulos, aquí tenemos un triángulo rectángulo y nos piden el valor del lado LO. Para comenzar vamos a definir dos ángulos que están aquí en rojo, alfa y beta. Si se fijan, el ángulo alfa más el ángulo de 37 grados debieran sumar 180 grados. Por lo tanto, para obtener alfa nos basta con restar 180 menos 37 grados. Y con eso obtenemos un valor para alfa que es de 143 grados. Por otro lado, si se fijan, el ángulo beta está dentro del triángulo JKO. Y sabemos también que los tres ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados. Por lo tanto, beta será 180 grados menos alfa y menos 22 grados. Si reemplazamos el valor de alfa que acabamos de obtener, llegamos a que beta tiene un valor de 15 grados. Con esos dos ángulos ya obtenidos, podemos, por ejemplo, pasar a resolver el triángulo JKO y obtener el lado de K a O. Para eso vamos a usar el teorema del seno. Vamos a decir entonces, mirando el triángulo JKO, que el seno de 22 es al lado que está justo al frente, que sería el lado
que va de K a O. Entonces nos quedaría que el seno de 22 es a KO, como, y ahora nos vamos a fijar en el ángulo alfa, perdón, en el ángulo beta, como el seno de beta es al lado JK, porque ese es el lado que conocemos. Entonces eso es igual al seno de beta sobre JK. Si reemplazamos los valores que tenemos hasta este momento, sabemos que beta es de 15 grados y sabemos que el lado que va de J a K mide 50 metros. Si despejamos de esto el lado que va de K a O, obtenemos un valor de aproximado de 72,4 metros. ¿Para qué nos sirve conocer el lado que va de K a O? Porque este lado es el que comparten el triángulo JKO y el triángulo KLO. Ahora, como nos están pidiendo el lado que va de L a O, que es este lado vertical, el único lado vertical de esta figura, entonces podemos usar este triángulo que es un triángulo rectángulo. Así entonces decimos que el seno de 37 para un triángulo rectángulo es el cateto opuesto, que corresponde a LO, justamente lo que nos están pidiendo, sobre la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto. Y la hipotenusa no es nada más que KO, que lo acabamos de encontrar. Si reemplazamos entonces, podemos despejar LO, que nos va a quedar KO por el seno de 37. Al reemplazar obtenemos que el lado LO tiene un valor aproximado de 43,6 metros. Y con eso respondemos a la pregunta del problema de ejemplo.